¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su amigo el Chino Carpintero. El día de hoy tenemos un video nuevo en el canal de la fabricación de esta alacena vertical elaborada en triplay de Okumé con un acabado en color chocolate. Este mueble cuenta con sus divisiones en la parte interior y este video es de inicio a fin en todo el proceso de fabricación y acabado. Como normalmente siempre les comento, estos videos de fabricaciones están ciertamente resumidos, no está todo a detalle porque si no sería un video larguísimo, pero sí traté de destacar los detalles más sobresalientes de este tipo de mueble. La fabricación de este tipo de mueble yo le denomino fabricación comercial por la forma en la que está estructurado y armado a tope, sencillo, para que sea un mueble de tipo económico. Entonces vamos a ver todo el proceso de inicio a fin en el video. Entonces quédate para ver el video del proceso de este mueble. Y bueno amigos, esta es la representación del proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Esta es una representación isométrica en la cual más o menos tratamos de visualizar un aproximado de cómo va a ir el mueble. Yo siempre les recomiendo que hagan un dibujo, aunque sea un dibujo muy sencillo, que ustedes puedan interpretar y puedan familiarizar con el proyecto que van a realizar, más que nada para poder ver las dimensiones, las proporciones y evidentemente lo importante aquí, las medidas. En el caso de las medidas, el cliente me las dio, dado que tiene un espacio exacto donde él quiere colocar este mueble, y las medidas son de las siguientes. La altura total de piso a techo son 205.5 centímetros, 2 metros y cachito. De ancho va a tener 83 centímetros y las separaciones o los espacios también él me las dio. Va a tener 45 centímetros el primero, 45 centímetros el último, y estos 4 divisiones van a estar divididos en 25 centímetros. Ahora bien, yo sé que a lo mejor sumando estas distancias no va a dar este largo, pero hay que considerar que estas son las distancias interiores. Todavía habría que sumar el espesor de cada material. Como este es un dibujo que está escalado, pues dibujar el espesor aquí se iba a hacer muy difícil por el grueso del marcador. Si lo íbamos a hacer en una hoja de papel con un lápiz, pues sí podremos representar esa parte, pero yo como quiera aquí le puse el espesor que es de 1.5, es decir, este mueble lo vamos a realizar con material de 15 milímetros. También estoy haciendo alusión de que en la parte baja lleva un zoclo de 5 centímetros, que sí ya veremos más adelante cómo lo vamos a fabricar y cómo va a ir armado. Algo importante de un dibujo, de una proyección, de un plano, es que además de poder saber más o menos cómo va a ir el mueble, de más o menos ir determinando las proporciones, vamos a poder sacar lo que es nuestro listado de piezas, que ese listado de piezas va a ser fundamental a la hora de que vayamos a hacer un presupuesto y cuando lo estemos fabricando a la hora de que vayamos a elaborar el proyecto, dado que este va a ser como nuestra lista de instrucciones que tenemos que hacer y aquí va a estar el cómo armarlo. Entonces eso es importante dado que esta información es muy necesaria para poder trabajar. Entonces aquí lo divido yo por partes. Tenemos lo que es la estructura, puertas, boquillas, soclo y refuerzos. Aquí en el dibujo más que nada yo quise representar cómo se van a ver con las divisiones, pero sí hago alusión que en este caso va a llevar puertas. La profundidad que se me pasaba a comentarles es de 42 centímetros. También esto nos va a permitir más o menos ir viendo cómo podemos jugar un poco con las medidas y esto va más alusivo ya a la experiencia para poder economizar o ahorrar material, que más adelante veremos un poco con respecto a estos 42 centímetros cómo lo voy a solucionar, porque no es una medida proporcional a lo que se acomoda en las hojas de medio o triple A de acuerdo al material que vayamos a trabajar. Caso de la estructura, vamos a necesitar 2 piezas que van a ser estos verticales que van a medir, en este caso estoy colocando el grueso en pulgadas para más o menos familiarizarlo. Yo les recomendaría que todo lo manejaran en una misma unidad, pero pues obviamente ya conforme la marcha ustedes también saben o podrán interpretar de mejor manera sus diagramas y sus esquematizaciones. Entonces es de 5 octavos, 40 centímetros de ancho por 205.5. ¿Por qué no 42? Porque lo que yo voy a tratar de hacer es que como la hoja de triple A mide 1,22 m, para mí va a ser más fácil sacar 3 tramos tentativamente de 40 centímetros. Ya estos 2 centímetros que me faltan los voy a compensar con la boquilla. Esto con el afán de poder economizar un poco más el mueble. Si yo lo cortara directamente a 42, solo obtendría 2 piezas y tendría un sobrante que se generaría como un desperdicio. Evidentemente, si este valor es más de 2, 3, 4, 5, habría que evaluar qué tan factible es hacerlo con boquilla, porque ya no sería una boquilla como tal, ya sería una unión, un empate para poder dar el ancho. Entonces ahí sí habría que ver qué tan factible es o no, ¿verdad? Y el largo pues es el largo total de piso al techo, que es de 205.5, ¿verdad? Y luego tenemos estas 7 piezas que son los entrepaños, que son de 5 octavos por 40 por 80, y este último es el fondo, la parte de atrás, que es de 1 octavo por 83 por 205.5. Las puertas que van a ser acá al frente van a ser 2 piezas del mismo grosor, 5 octavos por 41 por 205, ya esto de acuerdo a las proporciones que sacamos aquí. Y la boquilla, que va a ser algo que vamos a colocar por todo el frente y que más adelante en el video lo veremos, van a ser de 1.5 por 2, son 2 piezas verticales para tapar esta parte y las 7 para todos los entrepaños. Y el zoclo va a ser un pequeño cajoncito que va a ser de madera sólida y va a tener una altura de 5 centímetros y estas distancias son descontando dado que el zoclo no va a quedar hasta la orilla, va a quedar entremetido, entonces ahí hacemos los descuentos y obtenemos esas medidas. Y estas piezas que yo le llamaré refuerzos, que son las piezas que vamos a colocar por la parte de atrás del mueble para darle rigidez y estabilidad. Entonces a partir de aquí podríamos hacer un cuijado, es decir, sacar de mis piezas cuántas hojas de triple A y cuántas tablas llego a necesitar. Yo llego a utilizar mucho los optimizadores
optimizadores y más cuando se trata de este tipo de materiales. Entonces vamos a ver esa parte. Bien, en el caso del optimizador nos pide primero vaciar nuestro listado de piezas, por eso les decía que el plano nos sirve mucho porque obtenemos del mismo listado. Entonces vamos a vaciar tal cual las piezas, en este caso solamente estoy englobando lo que es el triplay o lo que va en panel, y aquí voy colocando su longitud, su anchura, su cantidad de piezas, y en el caso de esta columna que hice material, yo divido si hay materiales diferentes. En este caso yo estoy solamente dividiendo lo que va a ser el triplay de 15 milímetros para la estructura y el MDF de 3 milímetros para la parte de atrás. ¿Por qué usar MDF y no triplay si estoy trabajando ya con triplay? Pues bueno, primero por el color, como es chocolate pues no hay ningún problema que esté utilizando MDF. Segundo, en el caso del triplay, para este tipo de fondos a mí me gusta utilizar un poco más el MDF porque viene o tiende a ser un poco más grueso y creo que eso le da mejor rigidez a mi mueble. Es por eso que utilizo el MDF. En dado caso que fuera un color abierto, pues muy seguramente sí utilizaría triplay para mantener la coherencia de la veta. Después de esa parte tenemos tres símbolos: la flecha azul, la palomita verde y la tachita roja, la cual la tachita roja es más que evidente, es para eliminar el material en dado caso que me haya equivocado. La palomita verde es para seleccionar o deseleccionar un material en dado caso que no lo quiera meter en el optimizador. Hay veces que los sobrantes que yo tengo en el taller me pueden servir para eso y eso me hace ahorrar un poco más de material. Incluso a veces esos pequeños sobrantes que puedo tener en el taller me evitan comprar hojas completas o medias hojas. Normalmente se vende solo por hojas completas, pero al menos acá en mi zona hay un negocio donde venden triplay que sí nos venden por medias hojas, entonces creo que eso es muy positivo para esa parte. Y en el caso de la flechita azul que ahí estamos señalando, va a la dirección de la veta en dado caso que sea necesario. Esta flechita puede ser horizontal o vertical, como se alcanzan a ver ahí las dos alternativas, y hay una tercera que es como un asterisco, que esa normalmente se usa en lo que es el MDF, que básicamente es para decirle que no importa la dirección de la veta, se puede acomodar en cualquiera de los dos órdenes, sea vertical o horizontal. En el caso del triplay pues uno va a decidir cuál es la dirección que uno quiere manejar. En el caso de aquí yo casi siempre trabajo con pura dirección vertical, pero en este caso el cliente, si hago mención, nos pidió que fuera lo más económico posible. Entonces en este caso lo que hicimos fue que los entrepaños los colocamos en dirección horizontal porque veíamos que era una manera para evitar gastar mucho en triplay, que se fuera optimizando en la menor cantidad posible. Ya una vez que tenemos esta información vaciada, le damos clic y en este caso nos va a generar un diagrama y un listado donde nos va a decir qué es lo que ocupamos. En este caso nos marca que son dos hojas de triplay y una hoja de MDF, que es la que vamos a ocupar para nuestro proyecto, y aquí es donde se alcanza a ver cómo nos lo representaría, y ese diagrama es el que a veces normalmente nosotros ocupamos para poder hacer los cortes en la madera, ¿verdad? Y consecuente aquí está la lista donde nos dice qué es lo que vamos a ocupar. En el caso de la lista, uno sí los propone, es decir, yo le puse una hoja de triplay y una hoja de MDF, le di en optimizar y sí me marcaba que faltaban piezas por acomodar, entonces aumento la cantidad de material que me haya faltado hasta más o menos dar coherencia. Hay otros programas que son más inteligentes en los cuales por default solos lo van ahora sí que acomodando de acuerdo a lo que sea necesario establecer. Aquí sí hay que establecer cuántas hojas uno considera, entonces sí la experiencia ayuda un poquito para más o menos casi llegar a donde se vaya a necesitar. Bien amigos, en el caso de los materiales con los que vamos a trabajar nuestro mueble, toda nuestra estructura va a estar fabricada a base de este, que es triplay de Ocume, que es un triplay básicamente elaborado a base de varias capas de madera, en las cuales el material o el tipo que estamos trabajando es el de Ocume. ¿Por qué elegí este? Bueno, principalmente por el costo. En este caso el proyecto requiere que sea económico, entonces este, dentro de las categorías que podemos encontrar en las madererías que están en mi localidad, este es el más económico. Sí tiene sus cuestiones negativas, o sea, también uno tiene que conocer las desventajas que tiene, y una de ellas es pues obviamente que la chapa es muy fácil de lastimarse o astillarse en los cortes, entonces los discos tienen que tener muchos dientes para que no suceda esa situación. También a la hora de lijar hay que cuidar mucho de no lijar tanto porque podemos pelar la chapa, y también que es muy factible a que se tuerza. Incluso ahorita más adelante van a ver que nuestras piezas largas están un poco torcidas, que las vamos a solucionar, pero sí es una situación que nos puede generar complicaciones. En este caso el material, el espesor es de 15 milímetros y con este agarramos toda la estructura del mueble. En el caso de las puertas necesitamos un material más estable, que no tenga deformaciones, porque son elementos que van a funcionar como puertas, entonces para eso vamos a ocupar este se llama triplay listonado, también es de Ocume. Triplay listonado básicamente son listones de madera que están forrados por una chapa, en este caso de madera de Ocume. Este es un tipo aligerado, que es uno más económico y que nos va a ser muy útil para esto, porque este material es difícil de sufrir deformaciones, que sí va a traer detallitos como esto, y que también los cantos están expuestos, lo que es el listón, o así como en el triplay las capas. Entonces estos materiales son necesarios taparles estas partes para que no se vean desproporcionadas. Se puede colocar tapacanto, pero en este caso nosotros vamos a ocupar boquilla, que en este caso son tiras de madera que le vamos a colocar, y en el caso de las puertas yo voy a usar resanador como un sellador de cantos para poder dar el tono. En este caso, como es color chocolate, muchos de los detalles de astilladuras, de desprendimientos de chapa o de coloraciones más bien, pues se tapan fácilmente por el color, pero si es un color claro o un color con tinta, pues sí hay que cuidar mucho, o inclusive yo recomendaría ver otras alternativas, también considerando que el color rosado del Ocume puede alterar cualquier tono, hablando en cuestión de tintas. Entonces algo importante que tenemos que considerar a la hora de seleccionar el material que vamos a trabajar. Para lo que es el fondo vamos a utilizar MDF natural,
Primera situación, como es un color cerrado, creo que el MDF es una alternativa buena porque con esta podemos economizar. Y segundo, el espesor. En el caso del MDF me hace más seguridad el hecho que es más grueso que el triple. A pesar que el triple lo compramos como 3 milímetros, viene a 2 o hasta un poquito menos de 2 milímetros, se tuerce mucho y es muy poroso porque los más comunes que sí se encuentran es el lápiz rojo, el caubilla y el ocume. Entonces eso queda el poro muy abierto. En los materiales que les mencioné anteriormente tenemos la cuestión de que el poro no está tan abierto, entonces no se va a ver tanta la diferencia. Entonces por eso vamos a ocupar MDF para el fondo del mueble. En el caso de la boquilla y del zócalo vamos a utilizar madera de pino, que en este caso la madera de pino es una de las maderas más económicas y más accesibles que podemos encontrar. Es una versión estufada que nos va a hacer más fácil el trabajo y evitará que se tuerza. Entonces esta madera nos va a ayudar mucho para nuestra boquilla y en este caso nuestro zócalo. El zócalo tendrá una altura de 5 centímetros, sacaremos listones de esta manera y los vamos a acomodar o lo vamos a cortar con 5 centímetros de desfase, es decir, 5 centímetros más pequeños, y esa diferencia la repartiremos, que más o menos va a quedar 2,5 a un lado, 2,5 al otro lado, 2,5 al frente y 2,5 atrás, para tener ese espacio de proporción que va a dar ese efecto de zócalo. En el caso del zócalo, el zócalo se instala independiente porque el zócalo se considera una pieza de sacrificio, que es la que va a tener directamente el contacto con el suelo. En el suelo, como sabemos, va a haber humedad, va a haber de repente tierra y demás, entonces la idea no es dejar expuestos los triplies a esas condiciones porque no tienen la misma durabilidad que puede llegar a tener la madera sólida. Entonces por eso usaremos madera sólida, y el hecho que sea independiente es que al ser una pieza de sacrificio a un corto, mediano o largo plazo, esa pieza se puede llegar a estropear y sería más fácil removerla y cambiarla fácilmente. En cambio, si dejáramos el triple directamente hacia abajo, el deterioro que pudiera generarle le va a hacer que el mueble ya sea inservible hasta cierto punto. Entonces para eso utilizaremos este material. Bien, de aquí, de acuerdo a los diagramas que vimos anteriormente, empezamos a cortar todo el material en la sierra de mesa. Por ahí hice unos cortes previos para poder trabajar de manera más cómoda, ya que soy el único operario que está trabajando aquí en la sierra. Si tenemos un ayudante, pues va a ser mucho más fácil hacer los cortes. Entonces por eso empecé realizando ya estos cortes que íbamos a necesitar para nuestro trabajo. Aquí comenzamos lo que es el armado de nuestro mueble, utilizando pegamento y clavos de pistola de 1,25. Vamos a ir armando todos y cada uno. Previo a eso, trazamos en los laterales qué distancias iban a ir colocados, así como lo habíamos comentado en el primer bloque del video. Y con esto vamos haciendo o armando ya como tal nuestra estructura de nuestro mueble. Posteriormente lo vamos a reforzar con pija de 1,3/4 de pulgada para que tenga mayor rigidez nuestro mueble. Ahorita prácticamente solo es darle la forma a base de clavos y pegamento.
Algo de suma importancia es con un trapo húmedo, una estopa mojada, limpiar todo el excedente de pegamento que se llegue a chorrear para evitar que nuestro mueble no se manche del mismo, porque luego al aplicar el acabado se puede llegar a notar esto. También, como siempre, algo importante en nuestros muebles es checar que estos estén escuadrados. Cuando son muy grandes utilizamos esta ley de las diagonales para verificar el mismo. Bien, ahorita sacamos estas pequeñas listones de madera, yo les llamo boquilla por el uso que se le va a dar, que esto se lo vamos a colocar a todo el perímetro frontal de nuestro mueble para poder tapar lo que es el canto del triplay. Eso mismo puede aplicar también en el MDF, depende de qué es lo que vayan a hacer. En el MDF se puede colocar tapacantos, se puede sellar los cantos con resanador, con sellador, con Ready-Mix, con masilla. A mí me gusta mucho usar esta porque siento que es la más adecuada. En este caso, como es triplay, pues se la voy a colocar para tapar los mismos y pues vamos a colocárselo a nuestro mueble. Aquí, como habíamos visto al principio, estoy clavando ya en mi boquilla. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy cortando pieza por pieza con la ingleteadora, coloco pegamento y clavo con clavos de pistola. En este caso nuestra boquilla tiene los 2 centímetros que nos faltaba para dar los mismos. Ahí se alcanza a ver que nuestro mueble tiene un pequeño desnivel o una torcedura que posteriormente repararemos a la hora de instalar nuestro fondo. Y así es como se ve nuestro mueble ya con la boquilla, ya va agarrando forma este proyecto. Bueno amigos, así vamos ya con este mueble, ya le armamos, lo colocamos la boquilla, ya le dimos una resanada y una pequeña lijada. Y antes vamos a colocarle estas piezas que van a ir en la parte superior y en la parte inferior, que son para darle refuerzo a lo que es nuestro mueble. Posteriormente le colocaremos lo que es el fondo, en este caso el fondo yo lo colocaré en MDF natural, para escuadrar bien el mueble, porque como lo habrán notado hay unas partes de los laterales que están un poco torcidas y con eso lo vamos a enderezar, al igual que algunos entrepaños que pueden tener desnivelaciones. Esta es la situación que les comentaba mucho del triplay tradicional, por el cual en las puertas no estaríamos ocupando este mismo material. Entonces ahorita vamos a clavar estas piezas en la parte trasera y posteriormente vamos a cortar el MDF. Aquí hay dedos, normalmente yo el fondo a veces lo pinto y luego se lo clavo, en este caso se lo voy a clavar desde antes. Al cabo los espacios que tengo son grandes, entonces puedo meter la pistola sin problema, y más que nada lo hago con el afán de ya descuadrar bien mi mueble para poder cortar a la medida de las puertas. Entonces vamos a ir. Aquí igual coloqué pegamento y fui ahora sí que acomodando mi mueble de acuerdo a como me lo pedía mi triplay o mi MDF más bien, y con grapas neumáticas calibre 18 de media pulgada de largo voy colocando para poder fijar este fondo. Aquí ya me le adelanté en el proceso, no grabé el proceso de acortes y seccionado, pero ya corté mis piezas a ancho y a largo que van a ser las de nuestro zoclo y las estoy armando con clavo manual
y pegamento para armar mi estructura. Va a llevar un refuerzo central para poder reforzar más este zoclo y posteriormente un tornillo para que a su vez lo peguemos y fijemos a lo que va a ser nuestro mueble por la parte de abajo, dado que estamos hablando de nuestro zoclo. Ya una vez terminado todo, lo que hice fue resanar todos los clavos, tornillos, imperfecciones que pudiera tener mi mueble y posteriormente lo empecé a lijar. Utilicé una lija del 120, estamos hablando ahorita solo de lo que es el triple para poder remover todo ese resanador que coloqué. Si hago la nota de que usé resanador blanco fue porque el que tenía aquí en el taller. Lo que sí les recomiendo es utilizar un resanador del tono del que van a trabajar. En este caso de la marca Sayer también existe resanador color chocolate. Posteriormente a la lija 120 utilicé una lija del 180 para ya dar el pulimiento final y dejar lista mi pieza. Es muy común que en el resanador pueden volver a salir imperfecciones, incluso ya fondeado también se pueden volver a salir imperfecciones, y lo más ideal es ir detallando poco a poco conforme nos vayan saliendo los mismos para dar una mejor estética. Bien, en el caso de la bisagra que vamos a colocar va a ser una bisagra bidimensional de brazo largo. Estas bisagras se clasifican en diferentes tipos, existen principalmente 3 que luego las estaremos viendo en un video más a detalle. Esta de brazo largo recta prácticamente funciona para cuando nuestra puerta, suponiendo que este es el lateral de nuestro mueble, la puerta va a quedar por encima y va a agarrar todo el grosor de nuestra pieza, ¿verdad? Entonces este es más que nada para hacer este tipo de puertas. Es el más convencional, pero existen otros 2 que funcionan para otro tipo de formatos donde ya no es recta totalmente aquí, va generando un pequeño codo, que se le llama cobertura media y cobertura completa. También otras especiales como la bisagra para esquineros o la bisagra para bastidor, pero principalmente esta es la más utilizada. En el caso de esta, algunos llaman bisagra de cazoleta, tenemos esta pequeña pieza que tenemos que incrustar aquí en la madera, entonces para eso necesitamos hacer una perforación. Entonces para eso normalmente nosotros ocupamos una broca tipo Forstner, en este caso es de 35 milímetros, que esta es la medida exacta de la cazoleta de nuestra bisagra. Algo que tenemos que considerar mucho cuando hagamos esto es la distancia que debe de haber. Muchos lo trabajan de diferentes formas en cuestión de las distancias que hay aquí. Incluso he visto, y es válido, alguien que utiliza este pequeño tope para hacer esto. Marcan una línea aquí y esta distancia que les marca es, a partir de ahí tiene que estar la perforación. Sin embargo, como yo lo aprendí a hacer es con una distancia al centro de la perforación, que en este caso yo de un borde hacia adentro mido 2.2 centímetros y ahí marco la distancia en la cual va a entrar mi broca para hacer la perforación. Y la distancia que va a haber de la altura de las perforaciones va a depender mucho del tamaño de puerta. En el caso de las puertas que yo estoy haciendo son 4 bisagras las que va a llevar, entonces las voy a distribuir estratégicamente. En el caso de puertas de cocina de uso convencional, yo normalmente esta distancia la manejo de 8 a 10 centímetros dependiendo del largo de la puerta, y ya en pie de puertas más grandes, como repito, puede llegar a variar. Algo que hay que considerar también es el espesor. Estas cazoletas, su espesor mínimo es para 15 milímetros, el más ideal es de 18, pero a veces nosotros, y en el caso de este mueble, por el costo vamos a utilizar el de 15 milímetros. Aquí sí lo que vamos a correr un poco el riesgo es que prácticamente todo el grosor del material es lo que abarca nuestra pieza. Entonces aquí tenemos la situación de que si nos llegamos a pasar poquito, tanto la punta central puede incluso salir, o si nos pasamos un poco más podemos traspasar sin querer el material. Sí estamos muy al límite, pero sí se puede realizar. Yo por eso adquirí esta broca que me permite evitar equivocarme. Ahorita en el caso de las puertas yo lo voy a hacer con un taladro eléctrico portátil. Yo normalmente le coloco esta al taladro de columna y con los mismos topes de la máquina hago la situación aquí para evitar que no se me vaya a pasar. Sin embargo, en puertas grandes como las que vamos a hacer ahorita, pues ahí la única manera es con el taladro manual, porque no se pueden llevar al taladro de banco esas. Entonces para eso yo adquirí esta broca que trae este tope. Entonces este tope me permite ajustar la profundidad exacta y cuando yo esté perforando me va a evitar que me vaya a pasar. Por ahí otras plantillas como la de Crack que también es buena, pero pues obviamente son un poco más costosas. Entonces esta es la broca que vamos a colocar al taladro y que la vamos a usar para hacer nuestras perforaciones donde colocaremos nuestras bisagras.